No se quejan nunca, no les agrada referir sus historias. Si se les insulta, contestan con insultos. Si escuchan una palabra compasiva, si advierten el menor signo amistoso, estas mujeres bajan la cabeza avergonzadas, se cubren la cara con su rebozo y solo sus hombros sacudidos convulsivamente nos dicen que se están deshaciendo en lágrimas. 15. Hablaba su ilustrísima de la docilidad de mis feligreses. Cierto, son dóciles, incluso excesivamente dóciles. Aceptan trabajos y dolores con un desdén pasivo y casi estoico que los hace vulnerables. Sin embargo, detrás de esa corteza, de esa resignación con la que aceptan su destino, de esos ojos cargados de enigmas, se esconde una sensibilidad enfermiza, un sentimiento mágico de la vida y un fondo de rebeldía capaz de estallar en un segundo con violencia inaudita. Creen ciegamente en la eficacia de los amuletos, en las profecías, en los tesoros ocultos, en los milagros y en las apariciones sobrenaturales, y yo me pregunto a menudo con angustia si no recae en nosotros la responsabilidad de fomentar esas supersticiones. Sin ir más lejos, el pasado mes nuestra hoja misional publicó la profecía de la hermana Lucía acerca de las tinieblas que en 1960 descenderán inexorablemente sobre el mundo. Yo no le di ninguna importancia. La destrucción que amenaza a los hombres desde 1945 ha desatado una ola de místicos y visionarios que viven anunciando catástrofes universales, y si bien la profecía de esta ingenua sobreviviente del grupo de Fátima tenía el respaldo moral de los obispos portugueses y el propio nuestro, me imaginé que el enunciado pasaría inadvertido. 2 días después el anuncio de la profecía hizo su efecto y millares de feligreses invadieron la iglesia llevando manojos de velas olorosas a miel, fósforos y haces de ocote para que fueran bendecidos. Mandé abrir las puertas del bautisterio y en compañía de mis vicarios permanecí varias horas agitando el hisopo, virtiendo raudales de agua bendita sobre aquellos frágiles objetos, invistiéndolos de poderes sobrenaturales con los cuales han logrado los devotos durante siglos conjurar pestes, inundaciones y tempestades. A medida que el dinero colmaba las bandejas y los cepos, el tiempo retrocedía y solo quedaba el terror animal, el miedo de las épocas feudales, las concepciones mágicas del universo, donde los fenómenos pueden ser modificados o torcidos, y las leyes eternas sustituidas por las profecías delirantes de una pobre enferma. Veía los rostros serios de mis feligreses, sus rostros humillados a los que añadía una nueva preocupación, y me sentía tentado de subir al púlpito y decirles: la hermana Lucía está loca. Están locos los obispos portugueses y los impresores de la hoja parroquial. No temáis. El sol, nuestro sol, es una estrella, ni demasiado chica ni demasiado grande, pero es una buena y razonable estrella que hace 10.000 millones de años conserva un maravilloso equilibrio entre la fuerza de su gravedad y la fuerza elástica de sus gases. Todo lo que se refiere al Sol es portentoso. Sus dimensiones, su edad, el secreto de su energía estaría fuera de nuestra edad humana, nuestras medidas, nuestra concepción de la realidad, si no recurriéramos a las fórmulas matemáticas. Solo ellas podrían hablarnos con su lenguaje cifrado y exacto de los extraños fenómenos que operan en el Sol, de un calor y de una densidad que crecen de afuera hacia adentro hasta alcanzar temperaturas, presiones y densidades que a su vez originan complejas reacciones termonucleares. Allí, en el interior de la estrella, los átomos han perdido sus electrones y no son otra cosa que núcleos, pesados núcleos sobre los cuales golpean los veloces protones, haciéndolos estallar, arrancándoles una nueva energía, un fotón, un rayo gamma de longitud de ondas muy cortas, y este fotón en su viaje a través de las capas solares va chocando con otros núcleos y aumentando su longitud de ondas y transformándose en el tren de ondas, en la corriente electromagnética que el hombre desde milenios llama luz y calor en diversas lenguas. El rayo gamma, el fotón, amados hermanos míos, en nuestro Señor Jesucristo no explica totalmente el secreto de la energía solar. Al mismo tiempo que los protones desintegran los núcleos, se opera otra conversión, la del hidrógeno en helio, el ciclo omnipresente del carbono que permite al Sol alimentarse y crear en los activos laboratorios de sus entrañas energías bastantes para asegurarles otros 10.000 millones de años sin menoscabo de su brillo, sin decadencia, sin merma de su prodigiosa vitalidad, porque es una lámpara abastecida de precioso combustible, una fuerza cósmica excesiva para las espaldas de Atlas, o el carapacho de la tortuga hindú, una estrella que Dios ha creado con el fin de que permanezca encendida, y encendida permanecerá miles de siglos,
después de que sus nietos y los nietos de sus nietos hayan desaparecido. Esta es mi profecía. Entre ella y la de la hermana Lucía solo hay una diferencia de tiempo. Lo que anunció para 1960, yo lo anuncio para otra fecha, cercana o lejana, según la midamos con nuestras medidas o con las medidas siderales. De modo que se pueden marchar tranquilos a sus casas y llevarse las velas, los fósforos y las resinas en previsión de que nuestra vetusta planta de luz sufra una de sus habituales descomposturas y descienda en las tinieblas nocturnas sobre Tajimaroa. Deo gratias. Las frases del sermón se ordenaban en mi cerebro mientras observaba sus rostros serios y preocupados reflejarse en el vasto cuenco de la pila bautismal. Era inútil tratar de decirles la verdad. Sus ojos veían las llamas cegadoras del sol mexicano y no veían su piel granulosa, sus manchas, sus fáculas, sus tempestades. Era inútil hablarles del ciclo del carbono, del rayo gamma, de la vejez del sol transformando en una gigante roja y de su destino final como una enana blanca perdida en la intensa vida de la galaxia. 16. Salían de la iglesia y miraban al sol temerosamente. A su lado nuestro sacristán, un viejo cojo, saltaba obsequioso en demanda de nuevas limosnas. Él había sido el propagador más ferviente de la profecía y el ambiente del temor y misterio. Pero el anuncio de las tinieblas lo transformaba en un hombre exaltado y dichoso, ya que su lamentable cojera era el testimonio de un milagro ocurrido hacía 40 años en Tajimaroa y disfrutaba la oportunidad de contarlo y demostrar a todo el mundo el exvoto colgado a una pared de la sacristía donde un pintor anónimo había dejado memoria de ese increíble suceso. En el año de 1920, el futuro sacristán era un joven artesano que empleaba su dinero y a menudo el ajeno en embriagarse diariamente. Tenía mal vino. Podía vérsele en las cantinas con un vaso en la mano, el vestido sucio, la cabellera revuelta y los ojos echando lumbre. Lo rodeaba como una atmósfera propia, un aire denso, casi líquido, donde flotaba no solo gran número de cuchillos, navajas y chavetas, sino también, aunque invisibles, los sapos, culebras y pequeños monstruos diabólicos que le salían continuamente de la boca sin que él lo advirtiera. La madre, viejecita piadosa, en vano se arrastraba a los pies del hijo, suplicándole por todos los santos que cambiara de vida. El futuro sacristán no entendía de ruegos ni de oraciones. Se le midió con el listón morado de San Benito para que muriera o fuera redimido. Se trató de expulsar a los demonios por medio de exorcismos. Se hicieron rogativas y novenarios sin ningún resultado. El joven, en lugar de enmendarse, extremó su mala conducta. Si esto era posible. Y una noche, perdida la razón, golpeó a su madre. Acudieron los vecinos y los gendarmes lo llevaron a la cárcel. A las 2 de la mañana, los presos que dormían en sus galeras fueron despertados bruscamente por los gritos del joven. ¡Socorro!, clamaba fuera de sí. ¡Socorro! ¡Me lleva Luzbel! ¡Me lleva al infierno! La escena que se ofreció a los presos justificaba el temor del futuro sacristán. En el patio, débilmente iluminado, un pájaro gigantesco se lo llevaba entre las garras y ya lo había levantado 4 o 5 metros, cuando los presos, repuestos de su asombro, principiaron a cantar el alabado. En ese momento, el diablo, herido de muerte, soltó a su presa. El joven se vino al suelo rompiéndose la pierna y el pájaro, graznando esta vez lúgubremente, desapareció entre las sombras de la noche. La cojera de mi sacristán, esa prueba fehaciente de una anticipada justicia divina, se acertaba de modo natural en nuestro mundo, tenía la coherencia de los signos que regían su vida, era parte de un gran todo invisible que yo no podía combatir a riesgo de hacernos pedazos. Desterrar el misterio de sus almas, curarlos de su miedo equivalía a perderlos, a cambiarlos, a matar en ellos una fe que no lograría sustituir con ningún otro consuelo y guardé silencio. Solo estaban las fórmulas, la fórmula latina, medieval, la vieja fórmula que no sufría desgaste a pesar de los siglos transcurridos. Ned specias omnipotens Deus populum tum in affliction clamantem sea protect gloriam onim nominis tui tribulatis, succurre placatus, la fórmula escrita en un lenguaje cifrado, la ley de la materia establecida por un hombre del Antiguo Testamento. Energía igual a masa por el cuadrado de la velocidad de la luz. Sí, monseñor, solo quedaban esas dos fórmulas, la antigua, la que regía nuestro mundo, quiero decir, el mundo pequeño de Tajimaroa.
la llave que abría las puertas de la esperanza con su poder sacrosanto y la ley de la materia física, el secreto revelado del universo que el demonio había convertido en profecía de tinieblas y de muerte, contra la cual no valen exorcismos, ni resinas, ni fósforos, ni cirios bendecidos. 17. El mismo día de mi llegada se me informó que el pueblo tenía un dueño. Vivía en una casa construida al otro lado de la carretera y apartada del centro de Tajimaroa. Desde el principio se me aconsejó la conveniencia de visitarlo. Mi antecesor, el señor cura, a quien su ilustrísima aludió en nuestra conversación, había sostenido con él afectuosas relaciones, que seguramente lo ayudaron a conservar la tranquilidad de la parroquia, y yo no debía desconocer el hecho elemental de que nada podía hacer sin ganarme la buena voluntad de ese hombre todopoderoso. Ulises Roca. Don Ulises, como todo el mundo le decía, no era el alcalde, ni el diputado local, ni el dueño de los principales aserraderos, ni siquiera el más rico del pueblo. Estaba por encima de esas convenciones y su poder, como el de los reyes, emanaba de un orden superior, oculto a los ojos de los simples mortales. A don Ulises no le pasó inadvertida mi llegada. Su esposa, doña Paula, después de la primera misa dominical, me vio en la sacristía. Es una mujer de edad, tendrá cerca de los 60 años, y aunque se mantiene apartada de las vecinas, no lo hace por orgullo, sino por temor a contraer innecesarios compromisos. Me besó la mano, me dio la bienvenida y se retiró sin invitarme a visitarla y sin decir una palabra del marido. Preferí dejar que las cosas marcharan lentamente. El dueño del pueblo podía quedarse en su casa, yo en la mía y Dios en la de todos. 3 días después me crucé accidentalmente con él. Iba en mi jeep, camino de una aldea de la montaña, y él iba en una camioneta roja acompañado de sus pistoleros. Sus ojos grises me miraron con cierta curiosidad e insinuó un saludo tocándose con la punta de los dedos el ala del sombrero tejano. Doña Paula siguió concurriendo a la misa, alguna vez en compañía de su hija y de su joven nuera, y se marchaba deprisa, apenas concluida la misa, sin dirigirme la palabra. Los vecinos, en cambio, no cesaban de referirse al cacique. Lo llevaban dentro y era para ellos una obsesión, una idea fija que los dominaba enteramente. Me relataban sus miserias o sus penas, y de pronto surgía su nombre. Don Ulises dominaba el pasado, el presente y el porvenir, y no ocurría nada oficial en sus negocios o en sus conflictos caseros que no guardara una estrecha relación con ese personaje a quien me acostumbré de ver en breve como el deus ex machina de la parroquia. Aún en el terreno de los conflictos morales, que era el mío, la gente prefería consultarle sus casos de conciencia, intervenía en sus diferencias y ofrecía soluciones a sus problemas que, como su ilustrísima imaginará, no siempre se ajustaban a los principios cristianos. Esta situación embarazosa tomó un sesgo que me atrevería a calificar de dramático si las circunstancias de mi vida anterior no hubieran desgastado ese adjetivo hasta despojarlo de sentido. Una noche me disponía a cenar cuando un viejo se presentó en el comedor y con la timidez y la reticencia de costumbre me habló de un enfermo que necesitaba confesión. ¿Quién es el enfermo?, pregunté. Podría ir uno de mis vicarios. El enfermo es mi hijo, en realidad, añadió, después de un ligero titubeo. No está enfermo, sino herido, y desea que sea usted el que lo confiese. Imaginé la escena que me esperaba. El joven, herido en una riña donde corrió la sangre, trataba de evadir a la policía. Vamos, le dije levantándome de la mesa. El viejo hizo un ademán por detenerme. Señor cura, ¿no le importa que la casa esté vigilada por policías? ¿Por qué habría de importarme? Lo han herido los pistoleros del cacique y quizá usted se haga sospechoso. No digas más, le interrumpí. Este es mi oficio. La casa del viejo estaba en un barrio de las afueras, vigilada por 2 policías. El joven yacía en una cama cubierta por una colcha formada por pedazos de tela de diversos colores, sobre la cual se extendía su brazo enyesado. Del vendaje de la cara solo asomaba la boca de labios tumefactos y un ojo que miraba a través de los párpados hinchados. Esa noche me limité a confesarlo. Más tarde, a lo largo de su prolongada convalecencia, lo visité asiduamente y en esos días de inmovilidad me fue refiriendo su historia, una historia que yo escuché con particular interés porque reflejaba, sin deformaciones, la imagen del cacicazgo, es decir, la imagen, según descubrí aterrado, de mi propia feligresía. 18. Manuel Espino, hijo único del viejecillo,
antiguo empleado de Hacienda jubilado, estudiaba en Morelia la carrera de médico y ayudándose con pequeños trabajos y una beca de 50 pesos mensuales que le otorgaba el Colegio de San Nicolás, se distinguía por su temperamento apasionado. Una vehemencia, un fuego interior que lo trascendía comunicándose a los demás, iluminaba sus ojos pardos. Si una idea lo asaltaba, hablaba deprisa, atropellándose. Una fina nariz que lo contraía palideciendo, cerraba los puños y una onda de pelo le caía sobre la frente. Nacido en 1936, año en que el cacicazgo estaba ya establecido, odiaba ese género de composición y empleaba gran parte de su tiempo leyendo y ejercitándose en lo que él llamaba, no sin adoptar un aire de misterio, el golpe de Estado. Durante las vacaciones y en algunos fines de semana, venía a Tajimaroa con el propósito de visitar a la novia, una muchacha de su misma edad llamada Elena Zúñiga. El padre de Elena, hombrecillo apocado y cargado de hijos, se sostenía precariamente llevando la contabilidad de 4 a 5 tiendas y boticas y arreglando asuntos de impuestos y testamentarias. La madre, una mujer que había envejecido antes de tiempo debido a los partos y a las privaciones, era de carácter irascible y sus amargos desahogos expresados a gritos se oían muchas veces en la calle. Elena, para decirlo con una expresión consagrada, guardaba las apariencias. Amiga íntima de María, la hija mayor de don Ulises y de la media docena de muchachas sobre las cuales descansa la responsabilidad de que el prestigio femenino de la aristocracia local se mantenga sin visibles deterioros. No se diferenciaba mucho de ellas. Usaba los mismos peinados y los mismos vestidos, pero las miradas rencorosas y ejercitadas de las jóvenes excluidas del cerrado círculo no tardaban en descubrir y en divulgar que los vestidos, los zapatos y los abrigos, no obstante los obligados cambios, habían pertenecido el año anterior a sus pudientes amigas. Para el viejo don Ulises, ocupado en sus asuntos o en amoríos ocasionales, Elena era una de las muchas jóvenes que a diario visitaba su casa, hasta que un día las cosas cambiaron y detrás de la amiga de su hija apareció la mujer. Sus ojos verdes, sombreados de espesas cejas negras, su piel blanca y delicada y su magnífico pelo castaño principiaron a destacarse y a cobrar una seducción y un encanto que fueron apoderándose del cacique. Don Ulises emprendió la nueva conquista a su modo, nombrando al padre ayudante de tesorero municipal y contador de un aserradero de su propiedad, que funcionaba en la parte trasera de su casa. Con él no hubo problema. Era un empleado meticuloso y eficaz, uno de esos servidores que dan siempre más de lo que reciben, sin lograr a causa de su insignificancia y de sus gestos implorantes el reconocimiento de nadie. El cacique le exigía otra cosa diferente a su trabajo, y cuando el viejo entendió al fin de lo que se trataba, su figura se hizo más pequeña y se acentuó en él la mirada yacente de sus ojos miopes y cansados. Elena, cercada, le habló con franqueza a Manuel. «No deseo ocultarte nada», le dijo. «Don Ulises me asedia. Ha comprado a mi padre dándole 2 empleos, y mi madre, que está enferma y ha llevado una vida miserable, me persigue con sus lamentaciones. Hazle caso, me ruega. Es un hombre rico, el dueño del pueblo, y te hará feliz». «Mírate en mi espejo», interrumpe mis razones con su voz chillona. «Mírate en mi espejo. Me casé a tu edad con el infeliz de tu padre y a los 40 años parezco una vieja de 60. He vivido recluida en la cocina, como esclava de todos ustedes, sin un vestido, sin una alegría, y ahora he perdido la vida, ¿comprendes? La he perdido y ya es tarde para todo». «Eso dice tu madre, ¿y tú qué dices?», preguntó Manuel. «Yo te quiero a ti, eso bien lo sabes, pero en mi caso el amor es un lujo, algo por completo fuera de nuestras posibilidades». «Haz lo que te convenga», respondió Manuel. «Puedes elegir libremente entre ser la querida de un viejo cacique o la esposa de un estudiante pobre. Yo no renuncio a ti. Dirán que le tuve miedo a don Ulises». «Comprendo ahora, señor cura», me decía Manuel, «que mi conducta no fue buena ni inteligente. Elena, como todos nosotros, era una víctima de la miseria y la desesperación. Recuerdo muy bien a su madre, los dientes que le faltaban, sus vestidos sucios, su eterna amargura. Anhelaba para su hija otro destino y yo hacía más difícil la situación con mi terquedad de frecuentar diariamente la calle y fingir que la guardaba en la ventana
como si nuestras relaciones no hubieran sufrido una ruptura irremediable. Después de esperar 2 o 3 horas, Elena, vencida por su resolución, entornaba al fin la ventana. «Vete», suplicaba, «te ruego que te vayas, no me hagas más desdichada de lo que ya soy». «De aquí no me muevo», respondía Manuel. «Te matarán estúpidamente, con don Ulises no se juega. El viejo es un cobarde y mandará a sus pistoleros. Puedes decirle que no le tengo miedo». Una de tantas noches se presentó en efecto Avelino, comandante de la policía y ejecutor de los planes de don Ulises, seguido de 3 pistoleros. «¿Qué haces en esta casa?», preguntó Avelino. «¿Y a usted qué le importa?», dijo Manuel desafiante. «¿Qué me importa, dices? ¿No sabes que soy el comandante de la policía?». «No sabes tú», dijo Manuel, cargando el acento en el tuteo, «que no es ningún delito esperar a la novia frente a la ventana de su casa». «Me tuteaste, ¿eh?». «Tú me has tuteado antes». Avelino no supo qué responder. Aquella inesperada rebeldía lo turbaba y su pequeño cerebro trataba en vano de buscar la respuesta adecuada. «¿Has perdido la lengua en la cantina?». «Tú vas a perder hasta el modo de andar si no te largas ahora mismo», estalló Avelino, ciego de rabia. «Que venga a decírmelo el viejo cornudo de tu patrón, si le queda un resto de vergüenza». Avelino, ante aquella blasfemia, retrocedió como si hubiera recibido un golpe. Manuel, apoyado en la reja, lo observaba fríamente. Los pistoleros estaban solo a unos pasos con las armas en la mano. Manuel comprendía que abandonar la reja significaba exponerse a una muerte segura, y permaneció inmóvil, esperando que Elena abriera la ventana y su presencia ahuyentara a los pistoleros. Avelino avanzó cauteloso. Don Ulises, ablandado por los ruegos de Elena, le había prohibido usar la pistola, y Manuel estaba lejos de ser uno de los vecinos acobardados o de los borrachines que lograba todavía dominar, no obstante su gordura y sus 50 años bien corridos. Manuel, apenas lo tuvo a su alcance, le asestó un puñetazo arriba del vientre tirándolo al suelo y trató de huir. Los pistoleros lo acorralaron y se inició una lucha desigual que terminó cuando la cabeza de Manuel, a consecuencia de un golpe, chocó contra los hierros de la ventana y perdió el conocimiento. Al recobrarlo, los guardaespaldas lo tenían sujeto de los brazos y Avelino aguardaba. «Vas a ver quién soy yo», advirtió. «Tú lo has querido». Con las 2 manos unidas por los dedos entrelazados, lo golpeó en la cara repetidas veces, y ya tirado, los pistoleros lo patearon sin misericordia. Los tejados, las estrellas, el mundo entero se desplomaban sobre Manuel. No sentía las patadas, solo aquel desplome, aquellos fragmentos del mundo que lo oprimían con su terrible peso. A punto de morir lanzó un grito y vio la cara de Elena circundada por los cabellos en desorden. Los hombres se alejaron y el mundo, por un extraño fenómeno, recobró su antigua posición y lo rodeaba indiferente. Sabía ya lo que debía saber acerca de don Ulises. No corría a enfrentármele. No defendía a las ovejas acosadas que su ilustrísima me había confiado al nombrarme cura de Tajimaroa. Yo también, como Elena, guardaba las apariencias. No podía ir más allá de mis límites. Ninguna razón política me forzaba a sostener relaciones amistosas con el verdugo de mis feligreses. 19. Don Ulises conocía bien su oficio. A las 8 de la mañana se alejaba de la casa su camioneta y principiaba a rodar en el desigual empedrado de Tajimaroa. A través de sus verdes cristales, en sus brillantes niqueles se advertían los rostros graves, orgullosos, siempre los mismos de la media docena de pistoleros que constituían su séquito. Desfilaban en una lenta y majestuosa procesión, como si fueran sus propios retratos, a lo largo de los talleres, de las tiendas, entre las mujeres que salían de misa, los vendedores y los asnos cargados de hierba y de verduras que se dirigían al mercado. La camioneta tomaba la plaza describiendo un gran círculo, se detenía ante el portal del ayuntamiento, abríanse las portezuelas, descendían los pistoleros uno a uno sin darse prisa y tomaban una guardia en torno del vehículo, una guardia ofensiva y enteramente innecesaria, porque la gente era pacífica y a nadie le pasaba por la cabeza la idea extravagante de atacar a don Ulises. En ese momento, y como por arte de magia, surgían del ruinoso palacio el presidente municipal, en persona, seguido del secretario, el tesorero y los regidores,
llevando papeles y cartapecios en las manos, y sin importarles la dignidad de sus cargos, corrían en dirección a la camioneta. Don Ulises permanecía sentado en el interior, y allí mismo, a la vista del pueblo, hablaban con él. Sometíanle las cuentas y los negocios de la comuna, tomaban nota de sus resoluciones y 15 minutos después, concluida la audiencia, los pistoleros volvían a ocupar sus asientos. Los gendarmes se llevaban la mano a las gorras y los miembros del ayuntamiento observaban con orgullo la marcha de la enorme camioneta, que para ellos simbolizaba el poder y la gloria de su jefe. Esta diaria y casi milagrosa aparición, lo mismo podía viajar en una nube que en un tapete mágico. Se instituyó hace más de 25 años como un ritual invariable en el que solo cambiaban los rostros, cada vez menos jóvenes, de los pistoleros y los automóviles cada vez más suntuosos que anualmente compraba don Ulises. Los jóvenes que en 1928 lo vieron pasar en un Ford de 3 pedales camino de Palacio eran esos hombres gordos y canosos que presenciaban el desfile de la camioneta Mercury 1959 con los ojos entornados desde sus talleres y sus tiendas. Morían los viejos, las casas se llenaban de nuevos seres, se modificaban las costumbres, cambiaban los gobiernos, la palabra democracia se escuchaba en todos los labios, y el paseo del señor feudal, el despliegue de su magnificencia, seguía proyectando sus estereotipadas imágenes en el fondo invariables de las piedras mohosas, los revoques manchados de las casas y las puertas abiertas a los jardinillos interiores donde se derramaban impetuosos los helechos. 20. Por las tardes don Ulises jugaba dominó. Entre el humo que llenaba la cantina estaba el cacique dando la espalda a la pared, y a su derecha, no en la primera fila, sino ligeramente apartado, se dibujaba la figura de Adalberto, su principal guardaespaldas. Vestía una inmaculada guayabera de lino y, a juzgar por su apariencia severa, el bigote entrecano, cuidadosamente recortado, y los anteojos bifocales que usaba, se le hubiera tomado por un viejo y rico agricultor ya retirado de los negocios. Según cuentan los ancianos del pueblo, en los inicios del cacicazgo, Adalberto era el ejecutor de los golpes de estado que el cacique descargaba en contra de los ayuntamientos y de los sindicatos rebeldes, pero la edad lo había convertido en la sombra de don Ulises. Una sombra respetable y silenciosa, sobre la cual destacaba la fanfarronería y el carácter jovial de su jefe. A la izquierda se sentaba siempre Arteaga, secretario del ayuntamiento y secretario de la Liga Campesina. Ambos puestos los desempeñaba de modo ininterrumpido desde hacía más de 15 años, por lo que le decían el secretario perpetuo. Un cincuentón rechoncho, de color oscuro, ojillos maliciosos y gruesos labios entreabiertos que dejaban asomar 4 incisivos forrados de oro. La entrada de Arteaga Tajimaroa, ocurrida en 1930, todavía se recuerda. Los guardias rurales lo trajeron atado de pies y manos a causa de cierto robo de ganado ocurrido en Irimbo, su pueblo natal, y estuvo sujeto a proceso hasta que don Ulises, seducido por la habilidad del cuatrero, hizo desaparecer el expediente del juzgado y lo incorporó a su pandilla. La gente en privado lo llamaba el robavacas, y hubiera dado cualquier cosa por decírselo a él en la cara si el temor a su pistola tenía reputación de excelente tirador no frenara este legítimo deseo. El tesorero don Luis G. Bolaños, la G pertenecía al apóstol de la juventud S. Luis Gonzaga, era otro de los fieles a la diaria partida de dominó. De todo ese grupo era el único que vestía traje con chaleco y corbata, cuello duro y sombrero de fieltro. Se sentaba manteniendo juntas las rodillas y a cada momento se enjugaba la frente o se sonaba estrepitosamente con un paliacate cuyas puntas asomaban de la bolsa del chaleco. Tibiaba en la mano cerrada su copa de ron y solo la dejaba cuando ruidosa y triunfalmente añadía una ficha al articulado gusano que se extendía sobre la mesa y gritaba: «¡Ahorcada la mula de 5! Me debe 3 copas de ron, don Ulises». Desde luego era un viejecillo ridículo, cargado de hijas solteronas, que amaba demasiado el ron, pero nadie, ni el mismo don Ulises, se atrevía a gastarle una broma. Don Luis poseía la ciencia de las matemáticas, llevaba los puntos del juego sin necesidad de apuntarlos,
podía sumar y sustraer de memoria cifras importantes, y esta sabiduría le permitía dominar fácilmente a sus adversarios en el dominó, y dejaba satisfechos a los diputados de Morelia que anualmente revisaban la contabilidad del ayuntamiento. El presidente municipal, Guadalupe Cielo, que ocupaba la silla contigua, era el más joven del grupo. Había ingresado a la pandilla en 1950 y el antípoda de don Luis. Guadalupe, mestizo esbelto y de muy pocas palabras, tenía los ojos oscuros, en forma de almendra, y su mirada recelosa y enigmática lo hacía terrible y desagradable. Odiaba el alcohol y nunca entendió el mecanismo del juego, por lo que le estaba largas horas sin hablar, huraño y tenso. Después de 4 o 5 partidas, abría la boca, respiraba con fuerza y levantaba los ojos a don Ulises en demanda de auxilio. «Basta por hoy», decía el cacique, dando un manotazo al resto de las fichas. «Nunca aprenderé a jugar como don Luis», se disculpaba el alcalde. «No importa», comentó el cacique. «Tú sabes pelear como don Luis sabe hacer cuentas». «¿Y de qué le sirve pelear?», preguntaba don Luis, después de vaciar su copa. «¿De qué le sirve traer esa pistola?». «Esa pistola sirve, entre otras cosas», aclaró don Ulises, empleando un tono convincente, «para que usted ocupe su cargo de tesorero». «No veo la relación, aunque», se rectificó turbado, «sería mejor hablar de otra cosa». El rostro del presidente se endureció. Trataba de que olvidaran los fantasmas, y los fantasmas regresaban tenaces a importunarlo. Su tío Simón, único sobreviviente del clan familiar, había matado a Juan Ramírez, la cabeza del clan rival, y no volvió a vérsele en Siraguato. ¿Él era el responsable de esa muerte? ¿De esa muerte y de la muerte de muchos de los suyos caídos antes de que naciera? No, él los había rehuido, siempre trató de pasar inadvertido, y ellos fueron los que lo buscaron esa mañana de domingo, los que lo cercaron alevosamente mientras se lustraba los zapatos en la plaza de Siraguato. De una patada hizo volar el cajón de limpiabotas, otro cómplice de los Ramírez, y saltando detrás de un árbol disparó. De aquella hazaña, una hazaña que incluso han registrado diversos novelistas con escasa fortuna, se habló mucho en nuestra provincia. Ignoro los detalles del combate, pero el caso es que ese hombre, solo y acosado, logró exterminar a todos los hombres del clan enemigo. Quedaban unas mujeres y un niño de 10 años que se ejercitaba ya en el odio y en el manejo de las armas para vengar a sus familiares caídos en la plaza.